Hemos ido avanzando semana tras semana a través del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La semana pasada hicimos la primera parte del capítulo 11 y hoy día vamos a hacer la segunda parte del capítulo 11 que tiene por título Romanos 11 desde el versículo 25 al versículo 36. El título es el reinjerto de Israel. Y el reinjerto de Israel responde esa pregunta de la semana pasada. ¿Dios ha desechado a Israel? Y Pablo dijo, en ninguna manera. El reinjerto de Israel para la gloria de Dios. Amado Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría. Enséñanos y háblanos y ayúdanos a entender la realidad y la verdad con respecto a tu pueblo Israel y con respecto a lo que tú quieres de nosotros también como pueblo tuyo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El reinjerto de Israel para la gloria de Dios. En la sesión anterior, en el estudio de Romanos, pero la primera parte, los versículos del 1 al 24, ya saben que siempre todas las prédicas las estamos colgando en nuestro canal de YouTube. Así que buscan ahí en YouTube, Santo y Verdadero, o nos piden el link por WhatsApp y les mandamos el link. Y ahí están las listas de reproducción. Bueno, apenas entran, están los videos colgados de Romanos. Pero también hay otros videos más. Entonces hay listas de reproducción y cada lista con un nombre. Alabanzas de los domingos, estudios temáticos, Romanos, también hay una lista de Mateo, que es unos estudios de Mateo que hicimos hace años, por el 2017 creo, con Carlitos los grabó toditos y me los dio y yo los estoy empezando a subir a la página de YouTube también. Pero bueno, en la sesión anterior, en Romanos 11, del 1 al 24, habíamos visto que Pablo dejó bien en claro que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y eso para responder la pregunta de algunas personas que dicen que no, Israel ya no tiene nada que ver, Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Cuando Israel rechazó a su Mesías, ahí Jesús envió su Espíritu Santo, se formó la iglesia y la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel y Israel ya no juega ningún papel acá en adelante. Y no es así, por eso Pablo lo aclara. ¿Qué tal, Juanita? Pablo lo aclara, dice, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y utiliza Pablo dos imágenes poderosas, las vimos la semana pasada. Uno, hablando acerca de que siempre Dios tiene un remanente. Siempre lo tuvo en tiempos del profeta Elías, en tiempos de Pablo, en tiempos de Jesús y hasta la actualidad. Siempre hay un remanente, un grupo de personas que son fieles al Señor por la misericordia de Dios, por su gracia. No gracias a nuestros propios méritos. Pero Dios siempre ha tenido un remanente elegido por gracia. Pero también utiliza la alegoría del olivo, y ahorita la vamos a ver un poco más. Acá está el olivo, el buen olivo. Y Pablo nos explica que en ese buen olivo, la raíz son los fundamentos que Dios echó sobre el pueblo cuando llamó a Abraham, Isaac, Jacob. A través de ellos trajo la palabra de Dios, el pacto, las promesas, y a través del pueblo de Dios trajo también. Dios nos envió al Mesías, a su Hijo Jesucristo. Esa es la raíz del olivo. Y dijo que todos los descendientes de Israel, todos los judíos, son las ramas naturales. Pero cuando rechazan al Mesías, las ramas naturales son desgajadas, podadas. Y ese desgajo y esa poda permitió que las ramas silvestres, de un olivo mundano, fuera contra naturaleza, fuéramos injertados en el olivo natural. Y por eso nos llama la atención Pablo y nos dice, no se jacten en contra de Israel, porque ustedes son ramas injertadas. Y poderoso es Dios para volver a injertar a las ramas naturales, o también para desgajar a las ramas que fueron injertadas y que no se portan bien. Pero no es tanto así que te portas mal y Dios te quita, sino que hay personas que, habiendo tenido un conocimiento de la verdad, después rechazan el evangelio por completo, se retiran y no quieren saber nada e incluso blasfeman y se apartan. Entonces, casos de apostasía pueden ser, y Dios, Pablo dice, Dios es poderoso para injertar o para desgajar. Pero el remanente elegido por gracia permanece hasta el día de hoy. Hay remanente del Señor y el olivo, la raíz del olivo está, y Dios es poderoso para reinjertar. Entonces, Israel tropezó, pero no para caer definitivamente. El rechazo de Israel al Mesías, aunque fue una circunstancia dolorosa
una circunstancia desagradable, eso aún así permitió que los gentiles pudiéramos tener la bendición de poder tomar ese lugar y que pudiéramos ser bendecidos siendo injertados a la raíz. Y entonces esa bendición parece contradictorio, es contradictorio, pero Dios lo permitió así porque todas las cosas Dios siempre las lleva para bien. El rechazo de Israel que permitió que nosotros pudiéramos acceder a la bendición de la salvación por medio del Mesías que vino a través del pueblo de Israel. Y también ahora la iglesia cristiana puede producir la bendición de que provoquemos celo en Israel, en los descendientes de Israel, para que ellos sean a su vez traídos nuevamente a los pies del Señor. Porque hay algo que está despertando curiosidad con respecto a Israel el día de hoy. Cuando hablo de Israel, no me refiero al país de Israel específicamente, aunque el país de Israel tiene mucho que ver también. Israel en general son todos los descendientes de Israel, que incluyen a descendientes de las 12 tribus, pero que se fundieron finalmente con los judíos y a través de los siglos se identifican como el pueblo judío. Entre el pueblo judío hay gente que es de Israel y han estado dispersados por diferentes partes del mundo y en 1948 regresaron a la tierra de Israel. En la actualidad, el país de Israel tiene el 80% de su población, son judíos. De los 10 millones, como unos 8 millones aproximadamente son judíos, pero hay unos 2 millones de israelíes que son árabes y son ciudadanos israelíes, con pasaporte, con ciudadanía y con todo, y unos poquitos más cristianos y de otros pueblos, pero hay libertad ahí en Israel de profesar cualquier fe. Hay cristianos, de hecho, en Israel. Ahora, vamos a leer en un momentito y vamos a comentar que por lo general los judíos y los israelíes no tienen buenos ojos para con los cristianos, pero lo vamos a comentar. Pero el día de hoy, que empezamos con el versículo 25, Pablo va a ir más allá de la ilustración y de la exhortación para revelar el diseño completo, para que podamos entender un poco más este diseño histórico con respecto a Israel. Imagínense la construcción de un edificio. Cuando alguien pasa frente a un edificio, va caminando y está así a medio construir y ves andamios, ves paredes sin terminar, ves unas telas largas que están desde arriba hasta abajo para que no le caiga el polvo a la gente. Bueno, cuando en una gran ciudad ves un edificio así, dices, están construyendo y lo van a terminar pronto. Hay otros lugares, desgraciadamente acá en el Perú hay muchos lugares donde todo lo dejan inconcluso y se queda así años de años de años de años, las cosas inconclusas. Entonces, pero cuando uno ve una construcción en general y dice esto es un desastre, que falta todo. Pero cuando hay personas responsables encargadas de la construcción, hay un arquitecto y un jefe de obras que no están improvisando, sino que tienen un plan, un cronograma, un plano y están yendo por etapas hasta que van a seguir construyendo y van a cumplir todo, pero recién vas a captar el sentido de todo cuando se termine por completo la obra y esté pintadita. Algo así, el endurecimiento parcial de Israel puede parecer una obra inconclusa con respecto al pueblo de Israel, o puede parecer un abandono, pero en realidad el endurecimiento de Israel es una fase dentro de un diseño mayor y más grande. Dios no ha cambiado de planes, sino que su plan siempre fue más grande de lo que nosotros podemos muchas veces entender, porque Él ve desde lo eterno y tiene el plan eterno. No existe nada inconcluso o incoherente en la obra de Dios. Vamos, con la ayuda del Señor, a tratar de comprender un poco mejor eso. Así que vamos a Romanos 11:25, y Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Noten, no sean arrogantes. Noten las palabras que estoy resaltando o las que estoy subrayando. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora sí, vamos por partes. Vamos a cortar con un cuchillo y tenedor este pedazo de bistec y lo vamos a digerir. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Entonces,
Cuando en la Biblia dice no quiero que ignoren, es porque Dios quiere que sepamos. Entonces Dios quiere que entendamos. Disponemos nuestro corazón y aunque somos pequeños seres humanos y nuestro entendimiento es pequeñito frente a la sabiduría de Dios, con el Espíritu Santo de Dios podemos entender siempre que Dios quiere que sepamos. ¿Qué tanto podemos saber de Dios y de las cosas de Dios y de los planes de Dios? Todo lo que Él quiere que sepamos. Y todo lo que Él quiere que sepamos, si disponemos el corazón, con su Espíritu Santo nos lo revela, y aunque sea un niñito con el corazón bien dispuesto, puede entender mejor que un físico nuclear con el corazón cerrado. Bueno, quiero que no ignoren este misterio. Un misterio es una verdad que estuvo oculta en el plan de Dios, digamos, durante el transcurso del Antiguo Testamento, e incluso durante un tiempo, después de que Jesucristo murió, fue crucificado, su pueblo lo rechazó, envió el Espíritu Santo, se empezó a formar la iglesia cristiana, y Pablo, ahora que escribe esta carta, dice, no quiero que ignoren este misterio, ahora se entiende, está siendo revelada una verdad porque Dios está permitiendo que la conozcamos y no porque hayamos razonado mucho al respecto, sino porque Dios nos permite saberlo. Ya no es un misterio ahora sabemos cuál es el plan de Dios. Israel no ha sido rechazado. Y dice que antes de eso dice, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos, una iglesia gentil, pero que habían unos cuantos judíos, pero ya era una iglesia con población gentil. Y les llama la atención una vez más en este capítulo. La semana pasada habíamos visto que Pablo le había llamado la atención a los creyentes gentiles para que se guarden, que tengan mucho cuidado, que tengamos, y eso se extiende también a nosotros, que tengamos mucho cuidado de tener cualquier pensamiento, actitud o gesto de arrogancia espiritual. Nosotros sí tenemos la verdad, ellos no, nosotros sí esto, ellos no. Y Pablo dice, les estoy revelando, quiero que sepan este misterio para que no sean arrogantes. Hay que tener mucho cuidado con cualquier asomo de algún tipo de arrogancia espiritual que pudiera referirse al tema de Israel. Recordándoles, Pablo, que si Israel tiene una posición cerrada y recalcitrante con respecto al Evangelio, eso es justo lo que Dios ha permitido para que muchos otros pueblos puedan alcanzar la salvación. Ya lo había explicado la semana pasada, cuando los judíos rechazan al Mesías y los primeros creyentes cristianos que eran judíos empiezan a predicar, fueron perseguidos. Y Pablo, cuando era fariseo y era Saulo, perseguía a los cristianos. Esas primeras persecuciones lo que propiciaron no fue que se disminuyera el cristianismo, sino que el cristianismo tuvieron que huir de Jerusalén e irse a otras ciudades de Judá, irse a ciudades de Samaria. Felipe, el evangelista, se fue a Samaria. Otros se fueron a Siria, a Antioquía. Otros se fueron a Asia Menor y desde Asia Menor después salieron hacia Europa. Y entonces las persecuciones y el rechazo al Mesías, la posición recalcitrante de los judíos religiosos, hizo que el cristianismo se expanda. Es decir, por el rechazo de Israel, eso permitió que los gentiles se convirtieran. Entonces, sería un grave error para el creyente gentil sentirse superior a Israel o simplemente sentirse superior a nadie. Nosotros no somos superiores absolutamente a nadie. La única diferencia, bueno, es una gran diferencia, es que somos pecadores arrepentidos y redimidos por el Señor. Pero el Señor ama a los demás seres humanos y nosotros tenemos que tener también respeto por los demás y orar por los demás. Bueno, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y tengamos eso en cuenta. Aconteció con Israel endurecimiento en parte, o sea, no es un endurecimiento completo y total, ni definitivo, es un endurecimiento en parte. Habla de esa ceguera espiritual que Israel ha tenido desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta la actualidad. Es una ceguera espiritual parcial, y este endurecimiento en parte es en dos sentidos. ¿Qué significa en parte? Significa no todos. O sea, no todos los judíos, no todos los descendientes de Israel están endurecidos. Y en parte también significa no para siempre. Es temporal. Y ese no para siempre y es temporal va a ser hasta un momento determinado. Y armoniza con todo el capítulo. ¿Hasta cuándo van a estar endurecidos parcialmente
los descendientes de Israel o los judíos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ese momento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es eso de que haya entrado la plenitud de los gentiles? Es una clara alusión a un tiempo futuro cuando se haya completado el número de todos los seres humanos que serán salvos durante el tiempo de la era de la gracia. Actualmente nos encontramos en la era de la gracia, que es el tiempo desde que Jesús estableció su iglesia, cuando envió su Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Y estamos en la era de la gracia, y la era de la gracia, o la era de la iglesia, o la era del Espíritu Santo va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús, pero específicamente cuando sea el rapto de la iglesia y Jesús venga por su iglesia. Entonces, tengo un croquis, pero no me voy a detener mucho, pero es interesante. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, está la profecía de las 70 semanas. No vamos a hablar extensamente de eso porque eso amerita varias, una o más prédicas para hablar solamente de la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9, específicamente los versículos del 24 al 27. Pero solamente voy a decir esto, que Daniel estaba orando profundamente y estaba ya bien mayorcito, había estado como 70 años con el cautiverio de los judíos en Babilonia, y Daniel había leído en el libro, en los escritos de Jeremías, de que el cautiverio duraría 70 años. Y estaba orando, Señor, ¿qué ha pasado? Todavía no estamos siendo liberados. Y estaba en oración, y Dios le envió al ángel Gabriel para que le explique. Y el ángel Gabriel le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Pero cuando Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas para su pueblo, se refiere a 70 semanas de años. 70 semanas de años. Una semana de años tiene 7 años. Entonces, 70 semanas de años son 490 años. De esos 490 años, el ángel le revela que van a haber transcurrido 483 años desde la orden para restaurar Jerusalén en tiempos del rey Artajerjes, del rey persa Artajerjes. Desde el decreto, eso se encuentra en el libro de Nehemías, cuando Dios posibilitó que los judíos regresaran para reedificar Jerusalén. Desde el edicto de Artajerjes, 483 años hasta la muerte del Mesías. Menciona la muerte del Mesías en Daniel, capítulo 9. Hasta ahí pasan 483 años y se quedan 7 años más en el aire. Y después menciona, y por una semana más, o sea, por 7 años más, ocurrirán ciertas cosas que cuando las lees te das cuenta que está hablando de un tiempo futuro, cuando se levante un líder mundial que va a tratar de tener hegemonía sobre toda la población mundial, pero que también va a traer destrucción y desolación, y que en ese tiempo Dios va a tratar para salvar y restaurar a Israel del pecado. Entonces, es el tiempo que transcurre desde la muerte del Mesías hasta que vuelva a correr esa última semana de años, la semana número 70, hay un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo, desde la muerte del Mesías, Jesús murió, resucitó y envió su Espíritu Santo en Pentecostés, y desde ese momento empieza a correr la era de la gracia y se detiene por un tiempo el reloj profético de Israel. Y entonces estamos en esa era, desde la muerte de Jesucristo y desde Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, estamos en la era de la iglesia y continuamos en la era de la iglesia hasta ahorita. Y somos salvados por gracia y recibimos el Espíritu Santo. Pero cuando venga el rapto de la iglesia, terminará esta era. Ahora, ¿cuándo se va a dar el día del rapto? Dios sabe cuándo va a ser el momento en que se convierta el último creyente cristiano de esta era. Todavía se sigue convirtiendo gente. Hay gente que sigue reconociendo a Cristo. Fulanito acá, otros en la China, en Estados Unidos, en Europa, en Perú, en Bolivia, en diferentes partes del mundo se siguen convirtiendo personas y aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Pero Dios ya tiene el número de todos los que van a ser redimidos. Cuando ese número se complete, va a estar pleno, completo. Esa es la plenitud de los gentiles, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Cuando el número sea completado, dice, número tal, listo, ¡pum!, trompetas y ¡brum!, viene el rapto de la iglesia, viene Jesús desde el cielo y nos lleva a todos con él. Y ahí empieza a correr la última semana, la semana número 70, que es los últimos 7 años de tribulación que van a venir sobre la tierra. Entonces ahí es cuando se va a completar
la plenitud de los gentiles, cuando el último creyente cristiano haya sido salvado, y de ahí viene el rapto, y luego empieza el trato de Dios con Israel. Por eso que en el versículo 26, y luego el 27, pero en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El hecho de que Pablo diga, y luego, o sea, después de la era de la iglesia, y luego todo Israel será salvo, no significa que va a ser un proceso sencillo ni sin sufrimiento. Así como la vida de cada uno de nosotros, que atravesamos por muchas circunstancias, que lo más maravilloso que tenemos es poder tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y lo alabamos y le da sentido a nuestra vida, pero cada día experimentamos diferentes circunstancias, experimentamos pruebas, y a veces las pruebas son muy duras y muy difíciles. El pueblo judío, el pueblo de Israel, va a experimentar en un futuro tribulación muy grande. Y Jesús incluso dijo en Mateo 24 que era tribulación como nunca ha habido ni nunca habrá. O sea, va a ser un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro. Pero desde el Antiguo Testamento, en las Escrituras, Dios da testimonio de que el trato severo con Israel y con el pueblo judío no tiene como fin la destrucción del pueblo judío, sino la purificación de Israel con un propósito redentor. Como dice la palabra, Dios a quien ama, disciplina. Dios los ama, entonces Dios los va a purificar. Algunos versículos del Antiguo Testamento, Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Así que Dios no elimina el metal, sino que elimina las impurezas del metal y lo deja puro. Obviamente el metal representa a Israel. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo de la tribulación, pero de ella será librado. Así que es un tiempo duro para Israel, pero con propósito liberador. Oseas 5:15 y el siguiente versículo que es Oseas 6:1. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La aflicción prepara el camino para el regreso, como muchas veces ha pasado con muchas personas también. El tiempo de angustia hace que busquemos más a Dios y busquemos más a Dios. Y en el tiempo de angustia, Israel buscará a Dios y reconocerá a su Mesías en un futuro no muy lejano. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es curioso que en el Antiguo Testamento está hablando Jehová, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? Sino a Jesucristo en la cruz. El quebranto culmina en el reconocimiento del Mesías. Finalmente, para terminar esta parte, Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Noten, Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, y Dios anuncia a través del profeta Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, cuando hay judíos de buen corazón en la actualidad, leen pasajes como este y dicen, oye, acá está diciendo que va a hacer un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto para con nosotros. Dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese era el pacto de la ley. No es que el pacto de la ley estuviera mal, sino dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Versículo 33. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que en ese nuevo pacto futuro, Israel nuevamente va a ser pueblo de Dios. O sea, no podemos decir que Israel y los judíos no son el pueblo de Dios y no son el pueblo escogido de Dios. Lo siguen siendo, aunque la iglesia hemos recibido el privilegio de que por medio de Jesucristo y por gracia somos también el pueblo de Dios. Y cuando Jesucristo ha formado su iglesia, es realmente ahora la iglesia el pueblo de Dios. Y los judíos que se convierten en la actualidad forman parte de la iglesia a nivel universal, junto con todas las congregaciones cristianas de diferentes denominaciones.
Pero en este nuevo pacto no se reemplaza a Israel, sino que se le restaura a Israel y el juicio prepara el camino para el pacto. Un juicio futuro sobre Israel que es duro, real, doloroso, pero no es un castigo final, sino una disciplina redentora que produce purificación, produce arrepentimiento, produce fe en Israel y culmina con lo más importante, que Israel y los judíos reconozcan al Mesías. Y eso desemboca en el cumplimiento de ese nuevo pacto. Y por eso es que Pablo dice, todo Israel será salvo, en el versículo de Romanos 11:27, que lo acabamos de leer hace un momento. Y luego todo Israel será salvo. Ahora vamos a Romanos 11:28. Romanos 11:28. Así que, permítame tomar agua. Así que, en cuanto al Evangelio, los judíos, los de Israel, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? Que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Es que la capacidad de los judíos, estoy hablando en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo e incluso hasta la actualidad, la incapacidad de recibir y entender el Evangelio, o sea, el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo. Ese rechazo por un corazón endurecido propicia que tengan una aversión. Los judíos y los descendientes de Israel tienen una aversión hacia los seguidores de Jesucristo. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. La mayor parte de Israel, y ahora sí hablo los descendientes de Israel, pero también ahora hablo del país de Israel, y los judíos en general son, en su mayoría, en la actualidad, son seculares. No son religiosos comprometidos. Son pocos los judíos ortodoxos, los fanatizados, los que están ahí. Claro que todo judío cuando viaja a Israel visita el Muro de los Lamentos, deja sus cositas, se pone su kipá, asisten a sinagogas, pero un judío promedio es igual que un católico que va a misa los domingos y es igual que un cristiano que por costumbre va a la iglesia los domingos también. ¿Qué pasa? Cristiano que nació en familia cristiana asiste por costumbre los domingos a las iglesias y no necesariamente significa que hay una conversión de corazón. En el Perú, la mayoría de la población es católica. En Estados Unidos, la mayoría de la población es de origen evangélico. Y mira la población de Estados Unidos, secular. En Israel es igual, la población es secular, aunque su religión predominante es la judía. O sea, son seculares, pero con tradición religiosa. Pero la mayoría de judíos o descendientes de Israel perciben a los cristianos como facilitadores del odio en contra de los judíos. Creen que nosotros somos quienes propiciamos el odio en contra de los judíos, que por culpa de nosotros han dado las persecuciones históricas. Y efectivamente, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se dio el tema de la Inquisición no era para perseguir brujas. La Inquisición principalmente era para perseguir a cualquiera que no fuera católico y el principal objetivo eran los judíos. Y en España los reyes católicos expulsaron a los judíos en su totalidad. Todos los judíos los expulsaron de España o les permitían permanecer con la condición de que se convirtieran al catolicismo. Entonces, el problema era que a los expulsados se les decía, se van pero sin sus riquezas. Se van con una mano delante y otra atrás, no se llevan nada, todo se queda acá. Entonces, muchos se tuvieron que ir, pero hubieron muchos que se convirtieron al catolicismo solamente por causa de sus propiedades y sus pertenencias y sus riquezas. Se convirtieron al catolicismo, pero en secreto seguían teniendo sus reuniones entre judíos. Entonces, se le llamaba, a ellos se les llamaba judaizantes, pero no tiene nada que ver con los judaizantes de la Biblia de los que habla Pablo. A los católicos que eran judíos, que se habían convertido al catolicismo, pero que seguían conservando su religión judía, les llamaban judaizantes y los perseguían. Ellos se cambiaban de nombres, se cambiaban de apellidos, asistían a misa para que los vean en las misas, pero como mantenían su judaísmo en secreto, tenían que ser muy herméticos. Y para poder ser herméticos muchas veces se casaban entre familias judías. Entonces ves la familia Ruiz, la familia Díaz, la familia Gallo, la familia González, y todos se casan entre ellos. Gallo con Ruiz, Díaz con Díez, y durante 200, 300 años, muchos de las mismas familias casándose entre ellos. Y uno dice, qué raro, ¿por qué se casan entre ellos? Porque no se casan con otros, porque mantienen el hermetismo. Hasta que llegó un momento en que muchos
se perdieron no, yo soy católico y se quedaron en eso. Entonces, hay casos curiosos de descendientes de judíos que dicen, ¿y tú qué eres? No, yo soy católico. Y tienen un abuelito, un bisabuelito que era judío. Pero bueno, el problema es que han sucedido cosas durante tiempos históricos, persecuciones a comunidades judías enteras en Rusia, en Europa, en España, en América. Y esas persecuciones muchas veces terminaban con la destrucción de comunidades enteras. Les quemaban sus casas, les robaban sus propiedades y todo. Y muchas veces incitados por grupos religiosos. Y como en la Biblia, en los Evangelios, por ejemplo, mencionan que Judas traicionó a Jesucristo, los judíos creen en la actualidad que Judas es un personaje inventado, a que le pusieron de nombre Judas. Judas significa Judá, judío. Le inventaron ese nombre para que odiemos, para que digamos los judíos son los traidores. Y efectivamente habían fanáticos religiosos en el catolicismo o en los evangélicos, los que aprendieron de Lutero, por ejemplo, en Europa, que decían, los judíos, ellos crucificaron a Jesucristo, por culpa de los judíos murió nuestro Mesías, y identifican la traición de los judíos con Judas. Y hay personas que han tenido esa excusa. Inclusive en la Alemania nazi, Hitler y algunos de los seguidores de Hitler, sus máximos generales que ejecutaron la barbarie de la masacre de los 6 millones de judíos, en el juicio de Nuremberg, algunos de los enjuiciados decían como excusa, nosotros seguimos lo que aprendimos de Lutero, de que los judíos son unos malditos que pervierten todo. Y entonces dicen, Lutero, fulano, mengano, la Biblia, los evangelios, todo habla en contra nuestra. Y los judíos en la actualidad, muchos creen que el cristianismo está en contra de ellos y que los evangelios van en contra de ellos. Eso no es cierto. Cuando tú lees los evangelios y lees las cartas de Pablo, notas el amor de que oremos por Israel, de que Dios no ha dejado de tratar con Israel, de que Jesucristo lloró por Jerusalén y que siempre se les da la oportunidad primero a ellos para que regresen a su Redentor, a su Señor. En la actualidad, ¿qué pasa cuando viajas a Israel como cristiano, como católico, como cualquier otra cosa? En Israel no se hacen problemas. Cuando se trata de turismo, lo ven como una oportunidad de generar divisas, generar ingresos, y entonces a los cristianos los ven con ojos así como turistas que aportan, gastan en el hotel, gastan en los tours, gastan en comprar cosas, gastan en los pasajes y traen riqueza a Israel, porque una de las riquezas de Israel es el turismo. Pero ya está cambiando la mentalidad en algunos. Netanyahu hace un tiempo atrás dijo que los cristianos alrededor del mundo son los mejores amigos de Israel, porque hay muchos cristianos y muchas iglesias cristianas que tienen la actitud de apoyar a Israel, orar por Israel y respaldar en la medida de lo posible lo que sucede con Israel alrededor del mundo. Pero el hecho de que los judíos o los de Israel no nos amen a los creyentes cristianos por la ceguera espiritual y por la dureza temporal no significa que nosotros los rechacemos de ninguna manera. Necesitamos orar por ellos, bendecirlos y apoyarlos. ¿Por qué? Porque en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios los eligió a ellos y Dios eligió que la raíz fuera de ellos. Lo vamos a ver en un momentito. Los judíos y los descendientes de Israel en general siguen siendo las ramas naturales y siguen siendo los brotes naturales de la raíz del buen olivo. Y aun cuando el hecho de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, no significa que alguien sea salvo en forma automática. De hecho, muchos judíos y muchos descendientes de Israel no son salvos y se pierden en sus pecados, como muchas personas alrededor del mundo, como muchos peruanos, como muchos norteamericanos, como muchos chinos, que se pierden sin conocer al Señor. Igual sucede, sea judío o no sea judío. Pero igual son amados porque Dios decidió amarlos y los escogió como pueblo. Recuerdan Deuteronomio 7:7, no lo voy a leer de nuevo, pero acuérdense Deuteronomio 7:7, que Dios escogió a Israel porque eran los más pequeños y los más insignificantes y los escogió para que la gloria sea para Dios siempre. Y Dios anhela la salvación de todos los seres humanos y también anhela la salvación y la restauración de Israel. Y Dios va a tratar nuevamente con ellos, porque de todas maneras, de acuerdo con su plan y propósito, Él ha determinado eso.
Y en el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y es ahí que pongo la imagen de la raíz del olivo. En las profecías del Antiguo Testamento vimos que Dios prometió que restauraría a Israel. Pero en la actualidad, como cristianos, y sobre todo aquellos cristianos que van y tratan de predicar a judíos, saben que hay grupos de misioneros que quieren viajar a Israel para predicar a los judíos y terminan siendo escupidos, les pegan, los rechazan. En Israel es muy complicado predicar. Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel y nos recomendaron que la forma de predicar es muy diferente. No hablas abiertamente de Jesús con los evangelios, sino que hablas de las profecías del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios que ellos mismos tienen y usan, y hablas de las promesas que hablan del Mesías. Y oras para que Dios los guíe a través de esas promesas mesiánicas a entender que esas profecías se cumplen en Jesús. Pero hay formas diferentes de predicar. Es tan radical el asunto que si predicas a un niño, te meten preso, así por ley, y es complicado. Y si predicas abiertamente de Jesús con tu micrófono, ya puede ser un acto valiente, pero te van a escupir y te van a pegar y no te van a aceptar porque hay dureza en el corazón de ellos. No están cegados actualmente, no quieren saber nada del Evangelio. Y cuando vemos esa situación de que no quieren saber nada del Evangelio, eso frustró justamente a Lutero en los tiempos de la Reforma. Lutero al principio decía, ya entendí la palabra de Dios, me separé de la Iglesia Católica, todo es la palabra, la salvación por fe, esto y que el otro, ahora voy a hablarles y voy a predicarles el Evangelio tal cual a los judíos. Y fue a las comunidades judías y fue rechazado. Salió choteado deportivamente. Y Lutero se sintió tan frustrado que los maldijo. Este es un pueblo maldito, un pueblo de malhechores, quemen sus sinagogas, quemen sus casas, quiten sus pertenencias. Entonces se volvió totalmente antisemita. Yo no soy admirador de Lutero, aunque reconozco que Dios lo usó al principio de la Reforma, pero Dios usó a muchas personas, pudo usarlo o no usarlo a Lutero, pero bueno, hay personas que son fans de Lutero, yo no. Ahora, que los judíos rechacen así al Mesías significa que han fallado las promesas de Dios. Pablo dice, en ninguna manera. Y es por eso que, como Pablo escribe en todo Romanos 9, 10 y 11, y podemos entender que el endurecimiento de Israel es parcial, es temporal, y que de todas maneras Dios va a volver a tratar con ellos. Dios le regaló a Israel una serie de bendiciones. Son esos dones irrevocables. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando habla de dones, no está hablando de los dones del Espíritu Santo, que nosotros conocemos de 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí está hablando de los regalos y bendiciones que Israel recibió de parte de Dios, para que Israel fuera el instrumento de Dios en la realización de su plan para el mundo. Esas bendiciones que Dios concedió por gracia a Israel fueron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, las escrituras, el culto, las promesas, pero principalmente, sobre todo, que a través de Israel vino el Mesías. Y todo eso constituye la raíz del buen olivo, sobre el cual van a ser otra vez injertadas las ramas naturales. Esa raíz permanece y sobre ella Dios va a volver a tratar en el futuro con Israel, con el propósito de volver a injertar a Israel conforme a su plan eterno. Y por eso es que hemos titulado el mensaje de hoy, el reinjerto de Israel para la gloria de Dios. Versículo 30-31. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, por la desobediencia de los israelitas o de los judíos, los gentiles alcanzamos la misericordia de Dios. Dice Pablo, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Muchas veces Pablo tiene esta costumbre de hablar con este tipo de juegos de palabras. Pareciera como que se enredan los términos en una especie de forma media circular, pero en realidad no es así. Hay un patrón intencional en las palabras de Pablo. La desobediencia de Israel terminó en bendición para los gentiles. Ya lo hemos explicado. Y los gentiles recibimos la misericordia de Dios por medio de la salvación por la fe en Jesucristo. Y ahora los judíos se encuentran hasta ahora en un estado de desobediencia, pero también van a alcanzar misericordia
así como nosotros hemos recibido misericordia, y de alguna manera Dios va a hacer que las cosas funcionen y que los judíos entiendan que todo se está cumpliendo y que el Apocalipsis se va a cumplir, y cuando venga el rapto de la iglesia y empieza el tiempo de la tribulación, los judíos van a reaccionar por lo que vieron en los cristianos gentiles y luego se van a volcar hacia su Mesías. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A judíos y a no judíos, a judíos y a gentiles, a todos los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso suena contradictorio, suena raro. En una sala de emergencia, en una sala de emergencia ideal, ¿no?, como debería ser, siempre se atiende a todos, no por su ascendencia, no por la familia, no por el dinero, sino por el hecho de tener una urgencia. Todos los que están en una sala de emergencias necesitan ayuda y atención. Y así, de igual manera, judíos y gentiles, judíos o no judíos, todos necesitamos la misericordia de Dios y el perdón de Dios por igual. Todos hemos caído en desobediencia para que la justicia de Dios se manifieste. Y noten, porque cada uno de nosotros sabe reconocer cuándo estuvimos alejados del Señor, cuándo caímos en desobediencia, cuándo hicimos cosas que no eran agradables a Dios. Pero la misericordia de Dios se manifiesta basada únicamente en lo que Él ha hecho y no en lo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros estábamos en desobediencia, pero tocó nuestros corazones para arrepentirnos. Entonces la justicia de Dios, esa capacidad que tenemos ahora de que seamos justos delante de la presencia de Dios, no es por nosotros, sino que es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él lo sujetó todo a desobediencia. Salud. Dios permitió la desobediencia universal para que nadie pudiera jactarse, para que todos dependieran únicamente de su misericordia. Y esta es una idea aparentemente descabellada, como yo. Como está dicho, Dios permitió la desobediencia de todos para poder mostrar misericordia a todos. Y este es un concepto loco. Y junto con los conceptos anteriores, como la desobediencia de Israel, para que gracias a esa desobediencia los creyentes gentiles nos pudiéramos tener acceso a la salvación. Todo este razonamiento llevan a Pablo al límite del razonamiento humano. Y ya aquí Pablo se detiene y ya no sigue filosofando. Ahora se detiene y contempla maravillado lo maravillosamente sabio que es el Señor, y simplemente se rinde ante el Dios infinito. Toda la exposición de la verdad del Evangelio de la gracia, por medio de la fe, que Pablo estuvo exponiendo desde el capítulo 1 de Romanos, y les recomiendo que revisen toda la carta a los Romanos, la depravación universal y todo lo que Dios ha establecido para que los seres humanos puedan ser salvos por la fe en Jesucristo. Todo eso que ha expuesto Pablo desde el capítulo 1 hasta ahora, hasta este momento, termina el día de hoy en una profunda expresión de admiración, de alabanza y de adoración a Dios. Y eso también debe suceder en nosotros. A veces no entendemos, pero cuando vemos cosas, qué loco que Dios haya hecho las cosas así. ¡Wow! O sea, y nos extasiamos y caemos, igual que Pablo, rendidos en alabanza y en adoración al Señor. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Si esas palabras nos suenan difíciles, insondables, inescrutables, aunque todos creo que entendemos, algo tan lejano, tan difícil de llegar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y Pablo toma algunas ideas del libro de Job, del libro de los Salmos, de Isaías y de Jeremías, y arma este pensamiento para extasiarse en lo maravilloso que es Dios, reconociendo que Dios es infinitamente más grande de lo que la mente humana puede comprender. Dios no puede ser plenamente entendido. ¿Podemos entender a Dios? Solamente lo que Él permite que entendamos, hasta donde Él permite. Pero aprovechemos de entender todo lo que Él permita. Cuando nos revela misterios, aprovechemos y entendamos lo que Él nos permite entender. Dios no necesita consejeros, Dios no recibe instrucciones y Dios no está en deuda con nadie. Su sabiduría, su criterio, sus juicios, sus caminos son profundos, perfectos e inaccesibles para nuestra limitada razón humana. Y ante esta realidad, al ser humano ya no le queda más por explicar, sino simplemente rendirse, asombrarse y adorar al Señor. Pero el versículo final del capítulo 11
el versículo final de esta sección, es especialmente maravilloso porque muestra el propósito de nuestra existencia. Tomen nota, el propósito de nuestra existencia. Todo, incluido nosotros, somos para Dios y para su gloria. Está como para recitarlo en voz alta. Pero vamos a parecer Iglesia Católica. En himno también debe haber esto. Claro, por supuesto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta frase resume no solo el plan redentor de Dios, sino el propósito mismo de la existencia humana. Todo es de Él, todo tiene origen en Dios mismo. Todo es por Él, porque todo es sostenido por el poder de Dios. Y nuestras vidas, y el propósito de nuestra existencia, y el tiempo que el Señor nos tenga acá, hasta que nos lleve. Y todo es para Él. Así que todo existe, y nosotros también, con un último propósito, que es la gloria de Dios. Nadie, exactamente, nadie es dueño de nada, el Señor es dueño de todo, y de nosotros también. Y existimos para su gloria. Nada existe por casualidad, nada existe con un propósito que sea ajeno a la gloria de Dios. Así que esa es la conclusión del día de hoy. Todos, todo, incluido nosotros, somos para Dios y para su gloria. Israel, los judíos, los no israelíes, los no israelitas, los gentiles, todos somos para la gloria de Dios. Y la forma en que Dios arma las cosas históricamente, todo va a conducir finalmente para su gloria. Y esa es nuestra razón de vivir. Nuestra razón de vivir no son nuestros éxitos personales. Nuestra razón de vivir no es nuestra autosuficiencia, ni nuestra propia gloria, ni nuestros logros, sino la gloria eterna de Dios. Cuando entendemos que todo es para Él, entonces aprendemos a vivir para Él. Y así Pablo termina Romanos 11, no con una explicación, sino con una declaración eterna, en la cual nosotros también nos unimos, simplemente así, en alabanza y en adoración. Y decimos, junto con Pablo, a Él sea la gloria por los siglos. Y en otros pasajes dice por los siglos de los siglos. Dice simplemente por toda la eternidad a Él sea la gloria. Amén.